¿Qué tal? Estamos en Encuentros Boleros con Patricia del Río. Patricia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Encantada de estar acá contigo. No, encantado, gracias por este tiempo. Patricia, estamos en medio de una situación que creo habría que describir como de varias situaciones sobrepuestas, pero en la que quizás sí hay algo en común, es que no tenemos una narrativa que confrontar. Es una especie de situación que mezcla planos de acción prácticas sin discurso, sin alternativas claras, con consignas en vez de planes. ¿Cómo sientes tú que está esto expresándose en lo que los medios hacen al cubrir, comentar y al analizar la violencia? Complicado, porque por medios tenés un montón de cosas, ¿no? Creo que claramente se ha marcado una línea divisoria y distinta entre los medios de Lima y los medios de regiones. Desde el espacio donde trabajo estamos en contacto constante con canales y medios de comunicación en regiones que tienen una mirada totalmente distinta de lo que está ocurriendo. Cuando uno está más cerca de determinados hechos y conoce mejor la realidad a la que se está enfrentando, puede tener, creo que, un análisis más claro, ¿no? Entonces, es muy poco probable que un medio de comunicación de Ayacucho diga que todos los que estaban marchando eran terrucos. Lo mismo pasa con un medio de Puno. Es poco probable que un medio limeño asuse o pida a la gente que salga a marchar. Eso sí, es más probable que ocurra en regiones. Es difícil mantener distancia cuando las cosas son tan confusas. No vamos a hablar de objetividad porque eso además ni siquiera existe, pero uno tiene que tratar de estar del lado de la verdad. Y para eso tienes que entender dónde está la verdad y cuál es la verdad. Y en contextos como estos creo que no es tan sencillo. ¿Todos son terrucos? No. ¿Hay infiltrados de terrorismo? Probablemente. ¿Todos son cocaleros? No. ¿Hay gente del narcotráfico metida en las marchas? Probablemente. Entonces, esa mirada requiere calma y requiere no venir con una agenda de intereses particulares bajo el brazo, ¿no? Lo que estás diciendo es que además hay una suerte de posición testimonial en los medios que están en provincia. ¿Desde cuándo está pasando esto? Es decir, estamos descubriendo recién ahora, en el 2022, que había una red de radios locales, de periodistas locales, de gente que informaba e interactuaba con sus comunidades mientras la escena oficial se poblaba de una narrativa solo limeña. Bueno, ¿quiénes, no? O sea, a ver, para los que trabajamos en medios y hemos trabajado en medios con presencia regional, sabemos de la existencia y de, además de la presencia interesantísima de la prensa regional, que tiene de todo, ¿eh? Puede ser malísima, como hay gente que trabaja súper bien. Por eso hay medios grandes como RPP Exitosa que han hecho más evidente su participación de personas en regiones en sus transmisiones, ya como conductores, no solo como corresponsales, porque saben que necesitan competir con ese otro periodista de la zona que les roba audiencia. Ahí te notas que claramente sí estaba visto. El problema es que Lima, yo te digo, yo he trabajado en un medio en provincia, soy directora de un medio en provincia hace muchos años, y era de locos, porque la agenda del lugar es tan ajena a la agenda de Lima que parece que vives en dos mundos distintos. Al punto que hasta el periódico que te llegaba con ofertas de locales que ni siquiera existían en el lugar donde yo trabajaba. Todo lo que salía por televisión te hablaba de una realidad ajena. Y eso se suplió con la presencia de los medios de comunicación regionales que se aceleraron gracias a la digitalización, a la señal digital, a la posibilidad de que no tienes que tener un canal de televisión a la antigua para transmitir. Y eso es saludable. Pero es saludable en la medida en que esa información se recoge, en que tienes puentes con la prensa regional. Yo les recomendaría a todos los que creen que todos son los que marchan son terrucos y que están bien muertos, que se den una miradita por las redes sociales de muchos, de canales de televisión, radios y medios web de zonas como Ayacucho o Puno, y se va a encontrar con videos que nadie quiere ver. Nadie quiere ver, lo hemos compartido incluso, César, sí, claro. Y te quedaste espantado, ¿no es cierto? Claro. Yo te decía, no, tuvimos una discusión, yo te decía, no, César, por si acaso la información que a mí me llega no se parece en nada a la que estamos viendo. Y cuando ves el video, no puedes sostener que la represión está bien. Pero por no supuesto. Puedes, ¿no? Ahora, y algunas imágenes que me han impresionado y que querría además devolverte. Ayer en la cobertura de las manifestaciones del centro, vi muchos reporteros de canales locales detrás de la línea de la policía. 2 o 3 escenas de reporteros que intentaron registrar hechos desde la otra parte de la línea, y algunos bloqueados por la propia policía en el traspaso de la frontera, vamos a llamarle frontera a esto, y otros en intercambios físicos directos con algunos manifestantes movilizados, que tenían además una narrativa sobre con qué canales querían hablar y con qué canales no.
¿Cómo esto lo miras desde lo que pasó en las elecciones? Estamos en una especie de devolución de la narrativa instalada en el proceso postelectoral. Es un montón de cosas para tratar de ordenar, porque la respuesta es complicada. En primer lugar, estamos frente a un cambio en los patrones de la comunicación que en crisis como estas se ven con claridad todos los problemas, entre comillas, porque yo creo que es una especie como de transición que en este momento están generando. Lo ves acá, lo ves en Brasil, lo ves en Estados Unidos, lo ves en Francia. Es decir, el fenómeno es más grande que el Perú. Solo que en cada lugar se manifiesta con sus propias características. Como yo siempre digo, en el Perú ocurre lo mismo que ocurre en el resto del mundo, pero peor. Siempre un poco peor. ¿No es cierto? Coronavirus, peor. No sé, se chocan en la carretera, se mueren más. Nosotros siempre nos toca como agrandado. Tiene que ver con la falta de institucionalidad, etc. Tienes varios factores. En primer lugar, cuando la prensa pierde el monopolio de la información, y por monopolio no hablemos de manipulación, simplemente que eran los medios los que ponían la agenda informativa, pierden poder. Luchas o peleas contra miles de personas que tienen capacidad de informar y que su narrativa tradicional ha sido que los medios mienten, porque esta es una historia que nos han achacado desde toda la vida, porque siempre ha habido medios con agenda, ¿no? Entonces, no tienes más valor moral, entre comillas, que el Twitter, que el WhatsApp, que el Facebook, y lo que tú transmites puede ser rebatido por un chibolo en su casa, que mientras ve la porno le pone stop y sube un video falso. O sea, así de irresponsable puede ser el asunto. Y por supuesto, también lo que tú no quieres decir puede ser rebatido por una persona con un celular que graba un momento en el que un militar está disparándole a la gente que hay escucho. ¿Me explico? Al no tener monopolio de la información, ya no eres necesario. Y al no ser necesario, ocurre algo más grave todavía. La gente recurre a las fuentes que afirman lo que quieren escuchar. Creo que se autoconfirman. Que es algo que ha ocurrido siempre. Lo que pasa es que antes no era tan fácil autoconfirmar. Estaban tus patas del colegio que pensaban igual que tú, los de tu barrio, pero no más. Ahora encuentras un mar de gente en las redes sociales que piensa igual que tú, y además las redes sociales te meten un algoritmo para que no veas otra cosa. Estás convencido que el mundo es así. Entonces, el coronavirus fue más claro que el agua. O sea, tú decías, a ver, ¿qué necesita saber esa persona para que se dé cuenta que todo lo que está diciendo es una estupidez? ¿No? Los antivacunas, perdón, respeto el hecho de que la gente no se quiera poner vacunas, no es mi rollo, pero no entiendo que lo justifiquen con cosas que son absolutamente falsas, como que te van a salir 3 orejas, ¿no? A eso voy. No critico la decisión, critico la fundamentación de la decisión cuando no tiene asidero. Y lo que pasa es que al tener este rasgo de sesgo de confirmación, el otro te resulta incómodo y te resulta mentiroso y te vuelve tu enemigo. Entonces, es curioso porque esto que vemos contra la prensa le ha ocurrido a la prensa de Lima, pero también le ha ocurrido a la prensa de regiones, incluso a la prensa que sí informa distinto de Lima, pero nunca exactamente como yo quiero, ¿no? Te olvidaste de decir, a mí me tienen frita con no dijiste, o sea, resulta que te tienes que pronunciar de todo el tiempo para contentar a todos para que no te tiren piedras, ¿no? Entonces, lo cual es absolutamente ilógico. En ese contexto se montaron varias cosas. Una narrativa nefasta de que las elecciones eran un fraude, que nunca hubo fraude, con lo cual los medios, algunos medios, muchos, los más poderosos, fundamentaron una mentira, ¿no? Y por otro lado, Pedro Castillo se cogió de eso para desprestigiar a una prensa que ya tenía poco prestigio en sí misma, ¿no? Entonces lo que tienes es esa gente que siente que el periodista que está ahí parado es su enemigo, al punto tal que le cae igual a Willax que exitosa, por decirte, ¿no? Sí, porque además pasa eso. Y que ni siquiera le preguntan mucho ya al reportero de qué medio es, le caen encima, igual es pavoroso lo que está ocurriendo, la jalada de pelo a Josefina Tauces es inaceptable, la pateadura que les han dado a los periodistas en Ayacucho, en Puno, en Cusco han destruido un canal que era aliado de Nativa. Entonces esto no está bien, porque por último, como yo digo, no te gusta, cambia de canal, sácame, no me sigas en redes sociales, ignórame, no me pegues, ¿no? Es un proceso en marcha, ¿no? Alberto Guevara decía hace poco en una entrevista con Jaime Chincha que él de alguna manera veía un reflejo de lo que significó intentar eliminar 200.000 votos de las elecciones en el modo en que la rabia ha desatado
especialmente en Puno y determinadas zonas del sur. Ahora a eso estamos agregando el hecho de que los medios, los de Lima, algunos de ellos, tomaron posiciones definidas en una mecánica que Castillo devolvió, en una narrativa ante medios y que ahora quizás nos está estallando encima también. Y además yo creo que un medio puede tener una posición, lo que no puede hacer es sustentar esa posición en mentiras. Un medio puede considerar que Pedro Castillo no va a ser un buen presidente porque claramente todo su historial no daba para pensar que iba a ser un buen presidente, pero de ahí a decir que se robó las elecciones, que se inventó un fraude, hay un mar de diferencia, ¿no? De ahí a pretender que un presidente que te gusta o no asuma el poder porque quieres decir cualquier cosa para que no sea presidente del Perú, esa no es nuestra labor. Tener una oposición no es un pecado. Mentir sí es algo que va absolutamente en contra de nuestro trabajo. Anclarse en evidencia de varias maneras, anclarse en evidencia es una diferencia. Yo puedo pensar que hay infiltrados terroristas en una marcha, y de hecho creo que hay elementos más que seguros para pensar que sí hay ese tipo de violencia, pero de ahí ¿con qué cara voy a decir que todos son terrucos? ¿Tengo una prueba? Sé cómo se llama el que se ha muerto, a qué se dedicaba, si tenía antecedentes penales, y lo peor de todo, César, es que escuchas a gente sentada en su set de televisión, algunos que ni siquiera están en el Perú, ¿no es cierto?, despotricando que todos son terrucos, pero porque claro, ellos no son el camarógrafo de ese canal, ni el reportero de ese canal, le vale madre que al chico que esté en la calle lo destruyan. No hay ni siquiera una responsabilidad para con tu gente, ¿no? Eso es muy fuerte. Ahora, tratemos de voltear la tortilla, para usar esa frase antigua de esa canción de campamento, ¿no? Hay algo ahora que no había en los 80. Regreso a la escena esta en la que estuvimos intercambiando videos y me contabas historias. En los 80 no se filmaba. Así es. En los 80 no se registraba en tiempo real. Ahora se registra, está en redes, se convierte en evidencia y se puede incluso procesar legalmente. Porque hay videos que, digamos, están documentados hasta en fecha y lugar de toma. ¿Cuánto cambia eso? ¿Cuánto puede cambiar eso? Nuestra posibilidad de procesar colectivamente la memoria de lo que nos está ocurriendo en este tramo. Siempre pensé, César, por lo menos cuando cambiamos de siglo, que efectivamente esta democratización de la comunicación tenía su lado A y su lado B. Su lado A era que cualquiera quería convertirse en... no todo el que tiene algo que informar es capaz de hacer ese trabajo. El periodismo no es algo que se ejerce así porque yo tengo una foto y la lanzo. Hay todo un trabajo que sabemos hacer y que tenemos la obligación de hacer bien. Pero por otro lado, no es fácil ocultar un hecho. Cada vez es más difícil ocultar un hecho. Sin embargo, en estos últimos tiempos, ya perdí la fe en que eso sea una ventaja. Porque me he dado cuenta que no importa lo que le pongas delante al que quiere creer que la pared que tienes al frente es azul, por más que le muestres 20 veces que es verde, la vas a seguir viendo verde. Y el ejemplo es que hubo un video que a mí me impresionó muchísimo, en el que el video que me había pasado a mí para denunciar un abuso, que era claramente un abuso, efectivamente había un manifestante que algo estaba haciendo, pero no estaba armado, la vida del otro no estaba en peligro, y le meten un balazo horrendo y lo matan, ¿no? Pero claro, el tipo en algún momento lanza algo, no me acuerdo bien qué hace, ¿sabes cuál es? Lo encontré en Twitter un rato después y decía, ya ven, bien, yo decía, perdón, el video de la denuncia sirve justamente para que el que quiere decir que es un terruco vea ahí un terrorista. Entonces, si hay gente que cree que la Tierra es plana y hay fotos de la NASA que te demuestran que es redonda, yo creo que el sesgo de necesidad de que te digan lo que quieres escuchar va a ser, por lo menos en términos de opinión pública, que no importa lo que le pongas delante, va a seguir pensando que es este terruco, que entonces hizo tal, que es ese chico que estaba ahí sentado atendiendo al herido, en realidad seguro que había tirado una piedra hacía media hora. No les importa. De varias maneras estás describiendo el riesgo de que el exceso de información o el acceso a la información pueda reforzar la dureza del negacionismo que intenta ocultarla. Porque así como encuentras una evidencia sobre lo que la persona está diciendo es falso, esa persona va a encontrar evidencia sobre lo que está diciendo es verdadero. Un ejemplo que te puede servir de paralelo, cuando ocurría lo del coronavirus, para cada cosa falsa había 40 especialistas sustentándolo. Y gente dando pruebas que parecían serias, ¿no es cierto? Y descargadas un poco más, eso es un mamarracho. Pero si uno quiere confirmar lo que quiere ver, va a encontrar quien se lo confirme, ¿no? Y a eso está jugando cierto periodismo. Hay un periodismo que se ha entronizado con el lema de Ferrando, dándole lo que le gusta a la gente. Y ojo, por lo que le gusta a la gente no estoy diciendo la noticia que la gente quiere ver, que, en fin, no, la versión de la noticia que la gente quiere escuchar, que es peor. Porque entonces la versión no depende de lo que has visto o has registrado, sino depende de lo que el otro quiere que le cuentes.
Y si tú sabes que no es terruco, pero hay que decir que es terruco, entonces lo volvemos terruco. Ya, entonces estás abriendo un espacio en el que la disputa entre información basada en evidencia y la construcción o deconstrucción de esa información en términos negacionistas está abierta, va a tener que estar abierta y no va a ser sencillo equilibrarla. No. Eso solo supone, Patricia, sacar todo este proceso de confrontación a un espacio institucional equilibrado en el que se puedan tomar decisiones equilibradas que sean las que al final del día impongan alguna manera de construir verdades apoyadas en evidencia, ¿no? Ya te digo, esta locura no es nuestra exclusividad y eso hace sentir un poco mejor porque no somos nosotros la parte del mundo que ha enloquecido, esto es general. Creo que hay ciertos procesos informativos que cambian el chip de la gente, ¿no? Y creo que la digitalización ha sido como la llegada de la imprenta, o sea, te cambió todo, te cambió la forma de organizarte, de pensar, de reunirte, de comunicarte, y eso tiene repercusiones en la sociedad. Yo creo que estamos en una especie como de caos horrible, y esto se va a ir acomodando, pero ahorita ese caos se ve, para mi gusto, o sea, hasta donde veo, se ve reflejado en casi todo, ¿no? Desde Shakira poniendo su pleito con Piqué hasta los brasileños entrando al Congreso porque no quieren que Lula sea presidente. O sea, es como el exceso de exhibición, de toma de decisiones equivocadas, en fin. Está buena la canción de Shakira, pero como ahora, me dice Mirko, parece que se olvidó que sus hijos tienen el mismo apellido que el padre, pero en fin, a lo que voy es que este contexto que es así de complejo, necesitas ciertas cabezas frías, cierta institucionalidad. Y el Perú no. Ahora, vamos al espacio intermedio. Entre la institucionalidad y la apertura de información está la formación de la opinión. ¿No siente que nuestros medios están perdiendo espacios de discusión, debate, deliberación, de formación de ideas o de confrontación de ideas equilibradas? ¿No siente que estamos muy en la consigna y muy poco en el debate? Lo que pasa es que cuando este discurso se radicaliza y cuando la palabra la toman los que no quieren ver, que no son la mayoría, son los que más bulla hacen siempre, ¿no? Los que tienen algo que decir más calmado, más racional, se repliegan. Porque no quieres, pues, terminar metido en una discusión de chiflados, porque no quieres que te insulten, porque cada vez que sacas la cabeza te cae. Ya conocemos, o sea, entonces, hay una cosa que en el análisis... leí el otro día un poco el nombre, un psicólogo social gringo que hablaba de la masa cansada. Ahí está la gente que no está en los extremos, pero que no quiere formar parte de este debate. Y me pasa, César, que hablo con actores políticos jóvenes que tenían futuro, que estaban desde el gobierno de Kuczynski y han desaparecido. Y cuando les pregunto dónde están, me contestan, ¿dónde estás tú? Entonces yo le digo, bueno, ok, tú che, sí. Te cambio la frase, masa cansada, pero academia cansada. La academia forma parte de la masa, el político racional forma parte de ese grupo de gente que siente que no va a ser escuchado, que los gritos de los que tiran piedras y de los que terruquean y meten bala y de los que queman policías, esos gritos han copado la agenda. Por eso es que Antauro tiene 9% de aprobación cuando uno es capaz de articular 2 frases seguidas. Ya ni te digo que su discurso es violento. Lo poco que dice ni siquiera se le entiende. Bueno, siempre se dice que en política no hay espacios vacíos, los espacios se llenan. Pero estas abstenciones, por ejemplo, en el plano de lo que debería ser formación de opinión, intercambio, debate, discusión, tú nos dices, bueno, la academia se repliega porque ¿con quién hablo? Ya, esa misma academia se repliega a los espacios de formación de oferta política. Y tampoco en política tenemos, digamos, material humano que pueda organizar una oferta razonable. ¿Cómo rompemos esa abstención? No tengo la menor idea. A mí últimamente hacen un montón de preguntas para las que no tengo respuesta. ¿Cómo se resuelve esto? No tengo la menor idea. Cuando me dicen, si se va a ir, ¿a quién vas a poner? No tengo idea, pero lo cierto es que sé que en 3 meses no va a haber nadie, en 6 no va a haber nadie, en 9 no va a haber nadie. Es decir, atrasar las elecciones no te garantiza nada porque lo que no hemos logrado formar en los últimos 10 años o 20 o 30, no lo vamos a lograr en 6 meses. Es iluso pensar que pues, si Dina se queda 9 meses más, vamos a tener mejores elecciones. Vamos a hacer una por cata igual. Es mejor que... De repente, el primer punto en que tenemos que estar todos de acuerdo es que no sabemos cómo resolver el agujero en el que estamos, ¿no? Claramente, y sí creo que por lo menos, no tengo idea, César, pero algo deberíamos hacer para que las voces sensatas empiecen a cobrar espacio y que no se sientan encimadas por estos gritos radicales de izquierda y de derecha. O sea, yo creo que a mí me han hecho más puré
las personas que yo creía pensaban como yo, que las personas que piensan distinto de mí. Con lo cual es como, o sea, arréglense la vida, estoy vieja, ¿no? Que es la eterna tentación de la abstención. Vámonos porque nadie habla con nosotros. No, y además, César, ten en cuenta que, a ver, la gente de nuestra generación viene peleando por este país hace 20 o 30 años, poniéndolo el hombro, vamos, nosotros nos hemos comido el terrorismo, crisis económica, yo he hecho prensa de manera sostenida y brutal los últimos 20 años y veo lo que pasa y digo, ¿para qué? Me hubiera quedado en mi casa, de verdad me hubiera quedado en mi casa, porque sientes que has empujado el carro para el lado incorrecto o que el carro retrocedió y nos chancó a todos, ¿no? Y creo que esas son, no sé cómo se va a cambiar. Por lo pronto, Mauricio Zabaleta, el año pasado, a mediados, en una columna en El Comercio, decía que él sentía que el acuerdo del 2000 se había acabado, se había agotado, Sí, y ya no nos alumbra, era su frase. De varias maneras, el acuerdo del 79 se agotó con el terrorismo y la hiperinflación. Claro, tal vez la diferencia sea que ahora no sabemos a dónde vamos y hemos perdido el sentido, la intuición a sobre qué base construimos un acuerdo nuevo, una nueva forma de coexistir, porque claramente es esto... que, de acuerdo, y hay un punto, y es que para lograr acuerdos necesitas actores claros. ¿Cuáles son los actores en estos momentos? ¿Cuáles? ¿Cuáles? O sea, cuando a mí me dicen, hay que dialogar, yo digo, sí, de acuerdo, ¿qué? ¿Con quién? ¿Con quién vas a dialogar? ¿Con Dina Boluarte y Otárola? Y del otro lado, ¿con quién? No hay una sola cara visible, ni desde la institucionalidad, y por institucionalidad no entiendo solo el gobierno de Dina Boluarte, entiendo mucho más grande, no hay un solo sujeto que tú puedas decir, a ver tú, ¿no? Porque además los que podrían no quieren. Y del otro lado, lo más grave de esto es que cuando Dina Boluarte terroquea junto con Otárola, más allá de que es, por supuesto, nefasto, qué sé yo pienso, si crees que esto es producto de un grupo terrorista, porque hace una semana creías que era Evo y hace 2 semanas creías que eran los cocaleros, y claramente no tienes idea de contra qué te estás enfrentando. Un último comentario tuyo sobre el significado del miedo. Hace un rato, preparando esta conversación con Rolando, que está acá muy cerca, nos decíamos también que de varias maneras, en situaciones de incertidumbre, uno necesita construir a ese enemigo que le permita darle forma al terror, al propio miedo. Entonces uno construye su enemigo al molde de sus propios traumas, ¿no? Si vengo de los 80, pues tienes que ser terrorista porque sé pararme frente al terrorismo. Si estoy en la extrema izquierda, pues tienes que ser un oligarca porque sé pararme frente a la oligarquía. ¿No sientes que tenemos un problema en el manejo de los miedos que se están imponiendo en nuestro ser colectivo, en una escena en la que en realidad lo que tenemos que enfrentar es que no sabemos a dónde estamos yendo? Creo que hay una... Yo no estoy segura de que sea miedo. Al comienzo sí, creo que había miedo, pero al final gana algo más horrendo, que es tu necesidad de conservar tus privilegios. En realidad el miedo no es un miedo a la vida, un miedo al caos, un miedo a no poder criar bien a mis hijos, es un miedo de voy a perder los privilegios bajo los cuales he vivido toda mi vida. ¿No? Lo siento, seguro que les voy a pasar una terrupa por lo que digo, pero creo que es verdad. Porque muchas reformas que se podrían haber hecho, que significaban que ciertos espacios, ciertos guetos, por decirlo de alguna manera, renunciaran al monopolio del bienestar, no se hicieron. Y por esto no estoy diciendo que, no sé, que se socialice todo, que las empresas se vuelvan públicas. No, algo tan sencillo como que si los trabajadores de la agroindustria hacen una huelga porque quieren que les subas el sueldo, tú los tienes que hacer sangrar durante 3 semanas diciendo que la agroindustria se va a ir al carajo. Cuando finalmente les subes el sueldo no pasó nada. Y de esas están completísimas las historias de nuestro país. Tienes a los de Bagua 50 días sentados en una carretera diciéndoles que no se puede mover una coma del Tratado de Libre Comercio. Se muere un chorro de gente y mueves 20 comas. Así ha sido la historia de nuestro país demasiado tiempo. Entonces, hay un grupo que no tiene miedo, que lo que tiene miedo es de perder privilegios, por lo cual es un miedo horrendo, ¿no? Es un miedo feísimo, porque tiene miedo de dejar de ser poderoso. Y hay otro grupo que tiene mucha rabia, y yo le temo más a la rabia que al miedo, porque además la rabia me parece que tiene asidero. El otro día veía una película colombiana sobre un grupo de chicos de la calle que están, en fin, cruzando toda la selva colombiana para ir a conseguir a reclamar unos terrenos, tres o 4 chicos que no tienen padre, típica, una situación bien latinoamericana. Y les pasa todo, pues, ¿no? Todo en esta perspectiva de que siempre le pasa a todos los mismos, además. Y hay un momento en que los chicos chiquillos hacen una fogata, se pintan la cara en un acto medio ritual y gritan una frase que se me heló. Y me dijeron, y decían, soy fuerte porque te odio. Y yo te juro por Dios, César, que sentí que sí, que hay una furia
que ha hecho que veas a gente marchándose a Lima y diga, me voy a morir si es necesario. Me voy a morir si es necesario. Porque ya están hasta acá. Y que además, porque creo que el COVID nos hizo pensar rápidamente que la vida se te va así que mejor te vas peleando que abogado en una cama, o que mejor te vas peleando que metido en tu casa mientras todo el mundo te pisotea. No digo que esté bien ese odio ni que esté bien ese temor, es lo que hay. Y si no miramos esa cólera con ojos también de responsabilidad que hemos hecho por eso, para llegar a eso, pues estamos jodidos. Tenemos que encontrar una forma de pararnos y de recibir, y lo que te digo, me sigue manteniendo incertidumbre, y creo que la incertidumbre es buena, creo que hay que reconocer el espacio de incertidumbre, es que no tenemos ahora un proceso institucional que nos muestre cómo recibir esto que nos está dialogando. No, ya casi, hay que decirlo con todas sus letras, hemos hecho puré la institucionalidad en nuestro país de la mano de todas las banderas. Los más pro-democráticos dejaron que Vizcarra, y en algunas cosas yo también me equivoqué, tomara decisiones que claramente violaban un marco constitucional o violaban las reglas establecidas, porque claro, había que sacar a los fujimoristas, ¿no? Entonces después han querido zurrarse en las reglas para que Castillo no sea presidenta, pero claro, ahora que la gente reclama a gritos que sale Dina Boluarte, no, eso no se puede. O sea, ¿cómo le explicas a un manifestante de Puno que no se puede ir Dina Boluarte cuando los que le dicen que no se puede hace 3 meses están dispuestos a volarse a Castillo de cualquier forma, incluso acusándolo de cojudeces como traición a la patria? Al final todos quieren saltarse la ley para conseguir sus objetivos, y al que tildas de golpista, de rabioso, estás usando los mismos argumentos que usaste tú cuando a ti te convenía. Y hemos entrado en esa espiral de la Constitución es buena o es mala cuando a mí me conviene, y la ley es bacán cuando me favorece, pero es pésima cuando me ataca. La verdad que estamos bien lejos, Sí, bien lejos. Esto creo que no comienza sin un reconocimiento plano y directo de todos y de todas de cuánto nos hemos equivocado en las narrativas o incluso las ilusiones que hemos querido prefigurar, por lo menos en estos 20 años, para no hablar de los últimos 40 en realidad, ¿no? Y yo sí creo que podemos establecer algo que es más sencillo que tratar de identificarnos que todos estamos en el mismo barco, ¿no? Yo creo que la gente no ve en el otro un amigo, no ve ya. ¿Qué tal si nos ponemos por conveniencia? Ya ni siquiera no apelo a buenos sentimientos, porque creo que no es momento para que nadie ponga, no sé, su corazón en la mano. No, la gente está muy molesta y está también muy asustada. Y a veces, y también hay gente con miedo real, válido. ¿Qué tal mínimos? ¿Qué tal si nos ponemos de acuerdo en cuatro cosas básicas mínimas? Vamos a imprimir esas 4 cosas básicas. ¿Boluarte puede sostenerse en estas condiciones? No, pero no porque no haya sido legítimamente elegida. Boluarte está ahí porque le tocaba. Pero en el momento que tu puesto le cuesta la vida todos los días a peruanos, ya renunciar no es un deber político, es un deber moral. Yo no podría, si fuera la señora Boluarte, irme a dormir en la noche si supiera que cada día se mueren de 4 en 4, de 3 en 3, de 10 en 10, de 18 en 18, porque no quieren que yo esté. Y menos si decir que está todo en orden, sabes que es una mentira. O lo que es peor, te han contado que eso es así y has querido, otra vez, sesgo de confirmación. A esos niveles también ocurre, ya te he dicho. Si la pared es azul y necesitan creer que sea verde, pues será verde. Bueno, la diferencia entre negación y mentira creo que no existe. Sí, ¿no? Bueno, hemos estado aquí en Encuentros Moleros con Patricia Río. Muchas gracias, Patricia, por este rato. Sí, lamento si estuve un poco pesimista, pero... No, mirar la realidad a veces es ser pesimista. Gracias, Patricia. Pero mejoraremos. Ya no podemos seguir empeorando. Gracias, César. Gracias, Patricia. Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. Ojo, no es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yosoy.fit o estar soltera está de .moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrala una vez en yachay.lat. Tu tienda online